A ver, jóvenes, lo que vamos a ver a continuación es la energía interna. Ya anteriormente habíamos hablado de la energía cinética de traslación. Habíamos hablado también acerca del modelo cinético molecular, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a ver a continuación es justamente la energía interna de todo el gas. Esa energía interna que va a englobar pues a las moléculas de un gas se va a relacionar en cuanto a lo que es la energía cinética, ya sea energía cinética de traslación o energía cinética de rotación. Aparte de la energía cinética de traslación-rotación, va a existir otro tipo de energía, ¿no? Que es la energía potencial de interacción. Sin embargo, como se trata de un gas ideal, las interacciones de largo alcance no existen. Solamente se van a producir interacciones de corto alcance, es decir, cuando las moléculas impacten una tras otra. Pero esos impactos no me va a encerrar ningún tipo de energía potencial. La energía potencial solamente me encerraría, ya sea debido a la atracción o repulsión molecular. Pero como volvemos a repetir, eso no existe en un gas ideal, ¿no? En consecuencia, como no existen las interacciones de largo alcance, la energía potencial en un gas ideal tampoco va a existir, ¿no? Entonces quiere decir que en un gas ideal la energía interna se va a basar solamente al movimiento molecular. Eso significa que la energía interna se va a determinar como la suma de las energías cinéticas de traslación más la suma de las energías cinéticas de rotación. Claro que todavía habría que agregar las energías cinéticas de vibración molecular, ¿no? Pero en este caso, mire por acá, como las energías cinéticas están asociadas a su temperatura, significa que la energía interna también va a estar asociada a la temperatura, ¿correcto? Entonces, eso significa que un gas ideal, ¿correcto? La energía interna de un gas ideal va a depender únicamente de su temperatura. En el caso de un gas monoatómico, hay que considerar que las partículas de un gas monoatómico se consideran pues como partículas puntuales. Claro, cada una de ellas moviéndose pues al azar, ¿no? Pero ese movimiento de las partículas me va a generar un movimiento solamente de traslación. Eso significa que en un gas monoatómico la energía interna se va a deber solamente al movimiento de traslación, lo cual significa que en un gas monoatómico no hay ningún tipo de energía, ya sea de rotación o de vibración molecular. Entonces quiere decir que en un gas monoatómico su energía interna solamente está asociada a su energía cinética de traslación. Pero esa energía cinética de traslación, ¿se acuerda usted cómo se calculaba? Era 3 medios de nRT, pues. Así voy a calcular entonces la energía interna de un gas, ¿qué cosa? Monoatómico, ¿correcto? ¿Y cómo sería en cuanto a un gas diatómico? La energía interna de un gas diatómico, va a estar asociado debido a su movimiento de traslación, y como son dos moléculas, entonces no solamente va a haber traslación, sino también va a haber, ¿qué cosa? Rotación. O sea, tengo ya asociado a la energía cinética de traslación más rotación. Eso me va a determinar a mí que su energía interna va a salir como 5 medios de nRT. Entonces, ya sé cómo calcular la energía interna de un gas diatómico y de un gas monotómico. A ver, jóvenes, lo que vamos a ver a continuación es procesos termodinámicos. Habíamos hablado de que el estado termodinámico iba a caracterizar ciertos parámetros como son presión, volumen, temperatura, ¿correcto? Esto de acá me determinaba la ecuación de estado, ¿se acuerdan ustedes? PV igual nRT, ¿verdad? Pavo, ratón, para recordar más rápido. Ahora, cuando usted habla de un proceso termodinámico, hablamos de los sucesivos cambios de estados termodinámicos. Aquí hay un cambio de estado termodinámico, sucesivos cambios de estado termodinámicos, ¿correcto?
Entonces, a toda esta línea que dejo por acá se le va a llamar proceso termodinámico. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué se cumple acá en un proceso termodinámico? Bueno, se cumple justamente que presión, volumen, temperatura inicial tiene que ser igual a la presión, volumen, temperatura final. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que se va a cumplir. Además, esta área bajo la curva en un proceso termodinámico de presión versus volumen no determina el trabajo desarrollado por el gas. Es decir, si yo quisiera calcular el trabajo desarrollado por el gas, simplemente va a ser igual a más menos el área bajo la curva. ¿Cuándo será más y cuándo será menos? Más va a ser cuando se trate de una expansión del gas y menos será cuando se trate de una compresión del gas. ¿Cómo me doy cuenta? Expansión hacia la derecha, ¿verdad? Y compresión, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Esto es lo que me guía, ¿no es cierto? Muy bien. Veamos entonces variación de la energía interna. Recuérdate que la energía interna depende exclusivamente de la temperatura. ¿Se acuerda usted? La energía interna de un gas monoatómico era 3 medios de nRT. Y la energía interna de un gas diatómico era 5 medios de nRT. ¿Se acuerdan ustedes? Lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, cuando usted habla de variación de la energía interna, la variación de la energía interna depende entonces únicamente de las temperaturas. Oye, profesor, no lo entiendo. Es que mira, la energía interna depende de la temperatura. Y como depende únicamente de la temperatura, significa entonces que la variación de la energía interna también va a depender únicamente de la temperatura. Eso significa que en cualquier proceso, la variación de la energía interna dependerá únicamente de los estados inicial y final, y más no del proceso seguido. El proceso puede ser 1, 2 o de repente este proceso, ¿no? La variación de energía interna no va a depender de qué proceso sea, pero sí va a depender del estado inicial y el estado final. Es decir, la variación de la energía interna, tanto en el proceso 1 como la variación de la energía interna como en el proceso 2, o como la variación de la energía interna en el proceso 3, van a ser ¿qué cosa? Iguales. ¿Pero iguales a quién? A la energía interna final, que viene a ser B, menos la energía interna inicial, que viene a ser ¿qué cosa? A. ¿Correcto? Ahora, mira por acá, por favor. Para un gas monoatómico, la variación de su energía interna, ya sabíamos cómo se calculaba la variación de energía interna. La energía interna para un gas monoatómico era 3 medios de ratón. Entonces, para un gas monoatómico, la variación de su energía interna se va a calcular como 3 medios de NR, variación de temperatura. Oye, pero tú te recuerdas a que era igual NRT, ratón, era igual a pavo, ¿no es cierto? Entonces va a ser 3 medios de pavo final menos pavo inicial. ¿Estamos de acuerdo? Esto es para un gas monoatómico. Profesor, ¿y si fuera un gas diatómico? La variación de energía interna para un gas diatómico va a ser 5 medios de NR, variación de temperatura. Pero esto de acá es también pavo, ¿verdad? Entonces sería variación de presiones por volumen, ¿verdad? Entonces sería presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial. ¿Correcto? Muy bien. Veamos a continuación un par de ejemplos. Mira lo que dice. Determina el trabajo desarrollado por el gas de A hacia B. Oye, profesor, ¿sabes qué?
A mí me piden calcular el trabajo desarrollado por el gas desde A hacia B. O sea, del estado A al estado B. ¿Correcto? Profesor, primero que el trabajo desarrollado por el gas es el área bajo la curva. ¿Sí pues? Yo tengo acá justamente esta alturita, porque es un trapecio, ¿no es cierto? Mira por acá. Observe esto, por favor. ¿Sí? ¿Podemos apreciar? ¿Sí? Toda esta área lo que tengo que calcular, porque es el trabajo, ¿no? ¿Cómo se calculaba el trabajo? Simplemente era igual al área bajo la curva. O sea, tengo que calcular toda esta área, pues. Profesor, pero si yo quiero calcular el área, este es un trapecio, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que el área de trapecio es suma de bases. Acá lo voy a poner. El trabajo está dado, digo acá, trabajo del gas es igual al área, ¿correcto? Pero ¿cómo calcula el área? Se calcula como base mayor más base menor sobre 2 por esta alturita. Oye, profesor, pero te falta la altura, pues. Esto te falta. Pero no tengo cuánto vale él, ¿no? ¿Te acuerdas que se cumplía en un proceso? Sí, ¿verdad? Mira lo que se cumple, por favor, ¿ya? Se cumple, digo por acá. Mira lo que se va a cumplir. ¿Sí o no? Presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a la presión final, volumen final sobre la temperatura final. ¿Correcto? Te voy a preguntar, ¿cuánto vale la presión inicial? 200. ¿Cuánto vale el volumen inicial? Este es el volumen inicial, ¿verdad? 4. ¿Cuánto vale la temperatura inicial? Mira, ve, este es inicial, ¿verdad? 2T. Igual, presión final. En B es la presión final, pero ¿cuánto vale la presión final? Volumen final, que no conozco, necesito hallarlo, sobre la temperatura final, que vale ¿cuánto? 3T. ¿Quién se va, por favor? Se va acá 2 ceritos, ¿no es cierto? Cancelo también. Uy, qué bonito, ¿no? T también se cancela, ¿verdad? Sí, pues se cancela. Dime, él multiplica con él. ¿Cuánto sale entonces el volumen final? El volumen final nos sale 2. Muy bien. Si él vale 12, acá lo voy a poner, vale 12. 12 menos 4 sería 8. Esto sería la altura, pues. 8. Ahí está. Acá la suma sería 300 sobre 2, 150 por 8. ¿Cuánto es, por favor? Sería 1200, ¿qué? Joules. A ver, mire este ejemplo, por favor. Dice, determine la variación de energía interna para 5 mol de un gas monoatómico. Ya no recordamos, ¿no? Oye, pero profesor, la variación de la energía interna para un gas monoatómico, ahí dice monoatómico, viene a ser 5 medios de pavo final menos pavo inicial. ¿Correcto? ¿Te acuerdas eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces voy a proceder a reemplazar, ¿ya? Sería 5 medios. Te voy a preguntar, ¿cuánto vale el pavo final? Acá sería final, ¿no es cierto? Final. ¿Dónde es inicial? Acá es inicial. No depende del proceso, solamente depende del estado final y el estado inicial, ¿verdad? Por eso que acá he puesto pavo final menos pavo inicial. ¿Cuánto vale la presión final? 900 por volumen final menos. ¿Cuánto vale la presión inicial? ¿Cuánto vale el volumen inicial? Yo te pregunto, acá, si tú operas, sale 7200, ¿correcto? Acá sale 800. ¿Cuánto es la resta, por favor?
Restando entonces sería 6.400. Le saco la mitad de 6.400, la mitad de él sería 3.200. Oye, pero 3.200 hay que multiplicar por 5. Si multiplico con 5, ¿cuánto sale, por favor? Entonces la variación de la energía interna me va a salir 16.000, ¿verdad? Unidades Joule. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es una aplicación universal al principio de la conservación de la energía y a su vez identifica el calor como una transferencia de energía. ¿Qué significa esto, no? Por ejemplo, acá tengo un recipiente o un reservorio, como lo quieras llamar. Tengo un gas por acá y un émbolo. La pregunta es, ¿qué ocurre si le suministramos energía calorífica, o sea, calor? Al proporcionarle calor al sistema, una parte de esta energía va a servir ¿para qué? Para aumentar la temperatura del gas. Es decir, si aumento la temperatura del gas, estoy aumentando la energía interna. Eso significa de que una parte del calor sirve para aumentar su energía interna. Y el resto de esa energía me va a servir para mí, para que el gas empiece a desplazar al émbolo, desarrollando ¿qué? Trabajo mecánico. Mira por acá, por favor. Ahí está, el émbolo se desplaza, pero al desplazarse el émbolo, este gas presiona por acá y al presionar el gas va a desarrollar un cierto trabajo mecánico, ¿correcto? ¿Qué se cumple? Se cumple que el calor va a ser igual al trabajo que desarrolla el gas más la variación de energía interna. Esto lo voy a subrayar por aquí, ¿correcto? Muy bien. Veamos a continuación el proceso isotérmico. ¿Por qué se le llama proceso isotérmico? Le llamamos así porque durante este proceso la temperatura permanece constante. ¿Qué significa que la temperatura sea constante, no? Significa entonces, recuerda tú, de que la energía interna depende únicamente de la temperatura. Y si la temperatura es constante, la energía interna también va a ser constante. ¿Qué significa esto? Que en un proceso isotérmico su temperatura se va a mantener constante y a la vez también su energía interna. ¿Correcto ahí? Muy bien, acá le estoy proporcionando energía calorífica, calor. Al proporcionarle calor el émbolo empieza a desplazarse, pero ocurre que su energía interna va a permanecer constante. Y como la energía interna permanece constante, entonces la variación de energía interna va a ser igual a ¿cuánto? A cero. Oye, yo te pregunto, de la primera ley, la variación de energía interna es igual a cero, ¿correcto? Y si la variación de energía interna es cero, quiere decir que el calor y el trabajo, ¿cómo son? Iguales. Eso es lo que voy a poner aquí. Quiere decir que la energía calorífica va a ser igual al trabajo desarrollado por el gas. ¿Y saben cómo se va a calcular el trabajo desarrollado por el gas? Como el área bajo la curva, o sea, esta área. Pero esta área se va a calcular como una constante multiplicado por el logaritmo neperiano del volumen final sobre el volumen inicial, ¿correcto? Donde C viene a ser la constante igual al pavo inicial, pavo final o ratón, ¿correcto? Veamos a continuación el proceso isobárico. ¿Qué significa proceso isobárico? Que la presión es constante. O sea, quiere decir nuevamente que si yo le proporciono energía calorífica, oye, el gas va a ejercer presión, pero esta presión que ejerce el gas se va a mantener como constante durante todo el proceso, ¿correcto? Si hacemos una dependencia gráfica, tendremos por acá lo siguiente, que la presión se mantiene constante mientras que el volumen va aumentando. Tú sabes muy bien que el trabajo desarrollado por el gas es igual al área bajo la curva, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Muy bien.
esta área me indica a mí entonces el trabajo desarrollado por el gas, ¿correcto? Pero ¿cómo voy a calcular ese trabajo entonces? Mira por acá, por favor. Se calcula como presión por variación de ¿qué? De volumen. O, si usted quiere, porque pavo es igual a ratón, ¿verdad? NR, variación de temperatura, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo voy a determinar el calor absorbido? El calor absorbido se va a calcular como C nata. ¿Qué significa CP? CP significa calor específico molar, pero a presión constante. Número de moles. Y esto es variación de temperatura. Ahora, quiero que veas lo siguiente, por favor. En cuanto a la variación de la energía interna, en un proceso isobárico, o sea, a presión constante, ¿qué se cumple? La variación de energía interna se va a calcular para un gas monotómico, esto lo recordamos, ¿no? Como 3 medios de NR variación de temperatura. Profesor, pero esto ya lo conozco, pues. Sí, pues cierto. Pero NRT es pavo, ¿verdad? Entonces va a ser igual a 3 medios de P por variación de ¿qué? De volumen. Y si fuera un gas diatómico sería 5 medios de NR variación de temperatura o 5 medios de pavo. ¿Correcto? Mire por acá un ejemplo de lo que ya hemos visto de anterior. Dice, determine el calor absorbido por un gas monoatómico. ¿De dónde a dónde? ¿De A hacia dónde? Hacia B. Yo te pregunto, acá, ¿la presión es constante? No, no es constante. No es constante. Entonces, ¿qué voy a plantear acá? Como se trata de un gas monoatómico, ¿cómo se calcula la variación de energía interna para un gas monoatómico? Se calcula como 3 medios del pavo final menos el pavo inicial. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, pues. ¿Cuánto vale el pavo final? Hay que multiplicar, ¿no es cierto? Tú sabes multiplicar. A ver, hay que multiplicar y restar, ¿ya? Pongo acá 3 medios. Rapidito, por favor. Sería pavo final. Pavo final. Este es final, ¿no es cierto? Sería P por L, sería 3. Acá le pongo 3 P B menos pavo inicial, L por L, ¿verdad? Porque este es inicio, ¿no es cierto? Presión, volumen. ¿Cuánto es la multiplicación? Muy bien, 2 P B. Ahí está. Tú ya sabes restar, pues. Entonces, con eso calculo la variación de energía interna. Pero, profesora, a usted le piden el calor absorbido. Acá se puede calcular el trabajo. Tú sabes calcular el trabajo. Esta área bajo la curva a mí me determina con el nombre de trabajo desarrollado. ¿Te acuerdas? Sí, pues. Aquí está el trabajo. ¿Sí o no? De la primera ley de la termodinámica, calor es igual al trabajo más variación de energía interna. ¿Correcto? Pero este trabajo, tú ya sabes calcular. Sería base mayor, base menor. ¿No? A ver, vamos a calcular, ¿ya? ¿Te parece? Trabajo. ¿Cuánto vale la base mayor? 2 P sub 0. ¿Cuánto vale la base menor? Esta es la base menor, ¿no es cierto? Acá está B. P sub 0. El área, tengo que calcular el área. Sobre 2 por la alturita. ¿Cuánto vale esta alturita? La resta, ¿cuánto es? Reste, pues. 2. Muy bien. Más variación de energía interna. ¿Cuánto salió la variación de energía interna acá? ¿Me puedes ayudar o no? Sería 3 medios. ¿Cuánto es la resta de él con él? Pavo, ¿verdad? Esto voy a reemplazar acá, que es la variación de energía interna, que es 3 medios de pavo, ¿no es cierto? Muy bien. Te pregunto, acá sale 3, 2 con 2 se va, ¿no? ¿Está bien? Me queda 3, más 3 medios, esto multiplica,
¿correcto? Sería 2 por 3 sería 6, más 3, 9. Me sale 9 medios de presión, volumen inicial, ¿correcto? Este es el calor absorbido. Proceso isócoro. Durante este proceso el volumen del gas se mantiene constante. ¿Qué significa que el volumen sea constante? Que no va a haber expansión del gas. Mira, le estoy proporcionando energía calorífica. Por más que le doy calor, el gas no se expande. Eso significa que el gas no desarrolla trabajo mecánico. En conclusión, el área bajo la curva, mira, ve, el volumen es constante, ¿verdad? El área bajo la curva es 0, no hay área. Eso significa que el trabajo del gas va a ser ¿cuánto? Va a ser igual a 0. Algo más que se va a cumplir aquí. ¿Saben cómo se va a calcular esta energía proporcionada al gas? Se calcula de la siguiente forma. ¿Ve? C, na, ta. ¿Qué significa este CB? Este CB significa calor específico molar, pero a volumen constante. ¿Correcto? Muy bien. Importante por acá, jóvenes. En cuanto a los calores específicos molares, se cumple que el Cp menos el Cb va a ser igual a R. ¿Qué cosa era R? La constante universal de los gases ideales. Ahora, para un gas monotómico, ¿saben cuánto va a valer el Cb? El Cb para un gas monotómico vale 3 medios de R. En cuanto a su Cp, va a valer 5 medios de R. En cambio, para un gas diatómico, el Cb vale 5 medios de R, mientras que su Cp vale 7 medios de R. ¿Correcto? Importante de acá ver, no olvidar, en cualquier proceso, ya sea cualquier proceso, ya sea isobárico, isócoro, adiabático, lo que usted quiera, cualquier proceso para un gas ideal, mira lo que se cumple. La variación de la energía interna siempre se va a calcular como CB nata. ¿Estamos de acuerdo? Esto nunca hay que olvidarse, por favor, ¿ya? Muy bien. Sigamos por acá, por favor. Proceso adiabático. ¿Por qué se le llama proceso adiabático? Mira por acá. Durante este proceso no existe transferencia de calor. Es decir, el calor vale 0, ¿no? Por lo que la energía interna se va a aprovechar, o sea, esa energía interna del gas la vamos a aprovechar para desarrollar cierto tipo de trabajo. ¿Cuántas veces de repente habremos inflado una pelota, no es cierto? Lo que hacemos es bombear, 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 bombear. Después de bombear, la pelota va hinchándose, hinchándose, va inflando, inflando, inflando. Pero a medida que vamos introduciendo el aire, si tú tocas la válvula de contacto entre la pelota y la entrada del gas, lo que voy a sentir ahí es que se ha calentado, ha aumentado la temperatura a medida que vamos comprimiendo el gas, ¿no? ¿O cuántas veces de repente habremos agarrado un spray y lo hemos agitado, ¿no? Después de agitar el spray, sentimos como que rápidamente su temperatura disminuye. Y nos preguntamos por qué, de dónde, cómo, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación el proceso adiabático, ¿correcto? Miren por acá, por favor. Aquí, durante este proceso, el calor que absorbe el gas va a valer ¿cuánto? Va a valer 0. Y esta gráfica de acá, más empinada, la vamos a llamar proceso adiabático. ¿Pero qué se va a cumplir en la adiabática? Se cumple que la presión multiplicado por el volumen elevado a un gamma va a ser igual a constante. Es decir, se cumple que la presión inicial, volumen inicial a la gamma, va a ser igual a la presión final, volumen final elevado a la gamma. ¿Correcto? Además, tú sabes bien que el área bajo la curva, esta área, ¿correcto? A mí me va a indicar lo que en realidad conocemos con el nombre de trabajo del gas. ¿Cómo se va a calcular el trabajo desarrollado por el gas? Mira por acá.
se calcula como presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, dividido con 1 menos gamma. ¿Correcto? Así estoy calculando el trabajo desarrollado en un proceso, ¿qué cosa? Adiabático. Pero profesor, ¿qué cosa es el gamma? Porque hace rato estábamos hablando del gamma. El gamma se llama constante adiabática. ¿Cómo se va a calcular la constante adiabática? Se va a calcular como Cp dividido con el Cv. ¿Correcto? Así estoy calculando entonces la llamada constante adiabática. Ahora, de la primera ley de la termodinámica, este calor es igual a 0, ¿verdad? En un proceso adiabático. Si el calor es 0, ¿qué significa? Que el trabajo desarrollado por el gas va a ser igual a menos la variación de energía interna. Es decir, si el gas se expande, el gas hace trabajo positivo. Y si este es positivo, significa que la variación de energía interna es negativo. Y si la variación de la energía interna es negativo, significa que la temperatura del gas disminuye, porque es negativo, ¿verdad? Oye, profesor, ¿y si el gas se comprime? El trabajo del gas es negativo. Si esto es negativo, negativo con negativo se va, quiere decir que él es positivo. Oye, si este es positivo, significa que ese gas, su temperatura aumenta, ¿correcto?